Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis ya estamos aquí con la segunda parte, que era lo prometido, y bueno, como veréis ahora queda una parte también bastante interesante, que creo que es la que ya cierra un poco el ciclo de estas primeras intervenciones referentes a los abonos, que bueno, pues como siempre espero que os pueda servir de ayuda y que bueno, pues que podáis sacar vuestras propias conclusiones y de alguna forma sacar un poco más la manera de cómo elegir los productos para seguir funcionando, ¿vale? Ese reposo que de alguna forma se crea ahí, que se queda el árbol como que parado por aquello de que si del calor y para acá y para allá, bueno, pues ese reposo es relativo, se queda parado en la parte, digamos, exterior, por fuera. Sí que es posible que después de pinzar, a últimos de primavera, a principios de verano, cuando ya pinzamos para establecer la forma otra vez, pues es posible que a lo mejor se vuelva a activar algún brote, que tengamos que volver a pinzar y tal, si vamos llevando un cultivo normal, ¿vale? Un cultivo normal, conseguido, o sea, me baso en eso, vaya, no en un cultivo excepcional como veremos ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que sí, que la parte de arriba se queda parada, pero eso no quiere decir que el árbol se haya parado del todo, ¿vale? El árbol en ese momento, todo el consumo de energía que ha generado en la estación vegetativa, en la primavera, pues de alguna forma al parar y al completar ese ciclo, ¿vale? Pues el árbol en pleno verano no se queda tan parado como creemos. Hay brotaciones, formación de yemas de flor, de yemas latentes que se empiezan a formar ahí para otra nueva etapa, para una defoliación o para el proceso que bueno, pues que pueda llegar en ese momento, ¿no? El que sea. Y claro, aunque nosotros veamos que la parte de arriba aparentemente no tiene ningún movimiento, quitando algún que otro brote, como os digo, pero sí que la parte de las raíces, la que no vemos, por eso también hago hincapié de que los suelos tienen que ser importantes, porque no vemos lo que hay, ¿no? Y entonces cuando lo vemos, pues al sacar el árbol cada X tiempo, lógicamente, si nos encontramos una buena cabellera de raíces y sanas, pues bien, mejor, ¿no? Pero como eso tardamos mucho tiempo, mínimo 2 años, dependiendo del tipo de árbol que sea, pues hombre, pues hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Una buena calidad. Pues entonces, como digo, el sistema radicular en ese momento en el que termina el periodo vegetativo, lo que hace es que se pone al 100%, o sea, que separa la parte de arriba, pero la de las raíces está al 100%. ¿Por qué? Porque de alguna forma está aportando, como digo, formación de nuevas yemas que se están preparando ahí, yemas de flor, una posible brotación extra que nos pueda dar en un momento dado, o sea, es decir, que de alguna forma el árbol tiene un movimiento un poco especial, ¿no? Y que a partir de ese momento, ¿vale?, es cuando realmente empieza otra vez la acumulación de reservas, es decir, que el árbol empieza a acumular, pues otra vez, pues que si la glucosa y las grasas que necesita para crear celulosa, donde de alguna forma, pues es lo que hace que vaya engordando y que vaya teniendo esas características que tienen los árboles, ¿no? Entonces, va acumulando en todas las partes del árbol, tanto tronco como raíces como ramas, esas reservas extras, y de alguna forma luego, pues cuando ya en el otoño, una vez que tira la hoja, que se para, es cuando ya de alguna forma empieza a parar. Pero bueno, ¿cómo funciona esto, no? En esa época, al inicio del verano, hay veces que empezamos a ver como decoloración en los árboles, ¿no? Ese amarillento asolanado. Bueno, pues muchas veces es debido a eso. No es realmente una clorosis, porque no es la clorosis, la clorosis férrica es un plano foliar en el que la nervadura se ve con un color fuerte y el plano foliar se ve amarillento, por lo tanto no tiene nada que ver. Entonces, aquí lo que vemos es un debilitamiento total por todas las hojas, ¿no? Y entonces empieza a coger ese característico color amarillo asolanado que le llamo yo. Bueno, pues eso se remedia con una aportación de un abono cristalino, ¿vale?, que se llaman, que normalmente tienen unas aportaciones de
de nitrógeno, de fósforo y potasio bastante elevadas. Estamos hablando de abonos que oscilan entre el 15 y el 20% de sus componentes, ¿no? Por lo tanto, como podéis ver, eso es una inyección de adrenalina impresionante, ¿no? Está claro que en el momento que nosotros hacemos esa aplicación, que pues, puede ser foliar para que sea mucho más rápido, o bien por el suelo, pero en este caso suelen ser foliares normalmente, pues claro, automáticamente, dependiendo del abono que sea, en cuestión de horas o de 1 o 2 días podemos ver los resultados. Yo, por ejemplo, estoy utilizando uno que no sé si es un 18 o un 20% lo que tiene, un triple, ¿vale? O sea, NPK 18, 18, 18 o 20, 20, 20, no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, me da igual 18 que 20, total es poca la diferencia. Lo que pasa que sí que es un abono compensado y equilibrado. ¿Qué ocurre con esto? Pues que es muy difícil de que te pueda dar problemas y es muy difícil de que te haga crecimientos fuera de lo normal, ¿vale? Es un abono que incluso se utiliza para riegos un poco especiales y que se llega hasta el punto de activar con corrientes, ¿vale? Por electrolisis se vuelve otra vez a reciclar, es decir, que desde un punto de vista de un riego de cultivo hidropónico de los que hay ahora, ¿vale? Pues cuando digamos que hace el reciclado de esos líquidos con los abonos disueltos, entran por un tanque donde con corrientes electrolíticas lo vuelven a regenerar y lo vuelven a reutilizar. Pero eso no quiere decir que no se utilice en las plantas, porque yo lo estoy utilizando en mis árboles y ese os puedo asegurar de que ese abono ahora mismo está funcionando de tal manera, pero claro, son profesionales, volvemos a las mismas de antes, o sea, tienen una composición muy especial y muy calculada para que funcionen realmente sin dañar las cosechas. Por lo tanto, a los árboles no les va a hacer nada tampoco, nada más que ayudarles a lo que queremos conseguir. Y de alguna forma esto, pues lo que os digo, en cuestión de horas se nota el cambio y el brillo que empiezan a coger los árboles, ¿vale? Y no es un abono que tengamos que estar utilizándole todo el año, quizás 2 o 3 veces como mucho al año, dependiendo de la temporada, más o menos, que no mucho más, o sea, que simple y llanamente para eso. Y prácticamente con eso, el verano ya le tienen más o menos cubierto. Ahora sí, hay quien dice que en verano no hay que abonar. Bueno, pues eso es relativo, ¿no? Nosotros comemos todos los días. Los árboles, las plantas, los vegetales son seres vivos que también comen y beben todos los días. Por lo tanto, más o menos la cosa va un poco por ahí. ¿Que es diferente? Sí, pero que comen todos los días también, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque es lo mismo que lo que os estaba diciendo ahora mismo, ¿no? O sea, las raíces están al 100% de su producción, ¿vale? Por lo tanto necesitan un aporte que es el que van a emplear para crear todas esas yemas latentes, para crear las reservas de las grasas, de la glucosa, de los azúcares, bueno, todo lo que de alguna forma el árbol es capaz de crear para su sustento, ¿no? Y para su supervivencia. Entonces, ¿qué abono es el que de alguna forma se puede utilizar en ese momento? Pues yo utilizo los abonos orgánicos porque son mucho más suaves desde el punto de vista de aportación nutricional y tienes menos posibilidades de dañar el árbol, prácticamente cero o ninguna, ¿vale? Entonces, porque, como sabemos, volviendo otra vez a lo mismo, el orgánico le ponemos, vamos regando y va muy poquito a poco, durante un montón de días, ¿no? Casi un mes, muchos de ellos. Por lo tanto, os podéis imaginar la cantidad que puede salir de abono, ¿vale? Y como de alguna forma la composición química es totalmente diferente a los químicos, pues la forma en la que la planta es capaz de poderlo absorber también le es mucho más fácil, ¿vale? Y entonces en ese tiempo, aunque haga calor, sí que es cierto que habrá momentos del día que el árbol no sea capaz de absorber nada porque se queda en stand-by, se queda parado un poco, pues para evitar excesos de transpiraciones, tal, no sé qué, bueno, para protegerse lógicamente de las altas temperaturas. Pero si nosotros de alguna forma le ayudamos a que, bueno, pues a través de un refresco, de refrescarle un poco, o incluso, bueno, los bancos donde los tengamos o tal, bajar un poco las temperaturas, cuando las temperaturas se quedan un poco más dentro de la línea adecuada a la que necesitan los árboles,
pues aunque sea dicho así a ratitos, pues van picando igual que picamos nosotros, una almendrita, no sé qué, tal, pues los árboles van más o menos igual, ¿vale? O sea, que no es que digamos que nosotros tenemos unas horas determinadas para comer, pero los árboles están comiendo todo el día, las 24 horas del día, de una forma o de otra, ¿vale? Entonces, eso es un poco que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Lo único que eso sí que yo os aconsejo que sea un abono de esta manera, ¿vale? Que sea orgánico para que vaya despacito, para que no sature, para que no haya ningún tipo de problema. Los abonos químicos son para, como digo, compensar las deficiencias minerales que puedan tener los abonos orgánicos si bueno, pues no son completos, por decirlo de alguna forma, que la mayoría ya también más o menos vienen bastante equilibrados. Entonces, hay veces que a lo mejor lo que hacemos es alternar también los abonos orgánicos con los abonos químicos, ¿vale? Pero en momentos como este, lo mejor es eso, una aportación último de primavera, principio de verano, con un abono cristalino, con un alto nivel en nitrógeno para que potencie la función clorofílica y de esta manera vuelva a reverdecer, que es como si fuera prácticamente una aplicación de quelatos de hierro. Y luego sí que es cierto que a lo mejor a mitad de verano, más o menos, ¿vale? Utilizar, o incluso un poco antes, dependiendo un poco como vayamos viendo, ¿no? Pues a lo mejor ya si vemos que con este abono no termina de coger el color que necesita, a lo mejor es que, bueno, pues hay un exceso de minerales por ahí que es el que hace que no pueda el árbol absorber los nutrientes y entonces tenemos que echar algún desbloqueante. Estos desbloqueantes suelen ser composiciones de, como llevan algunos abonos, de azufre y hierro ya más o menos también incorporado, pero en este caso digamos que es algo exclusivo, que es un quelato, y ese quelato normalmente bueno, son los quelatos de hierro que dentro de su forma de fabricación, ¿vale? Pues son lo suficientemente viables para que el árbol los pueda absorber rápidamente. Lo que pasa es que esto tiene también hay que tener un cierto cuidado, porque esto es un poco lo que os decía cuando lo de las tierras. Todos este tipo de productos, de alguna manera, actúan muy deprisa, pero también actúan en consecuencia. Y con esto quiero decir que es que los pH los altera de una manera muy fuerte, porque si a lo mejor un árbol tiene problemas de absorción de los minerales porque estamos regando con agua dura, muy calcárea, y estamos creando ahí una acumulación de sales minerales, de cal, pues lógicamente el hierro cuando entra a desbloquear eso es como una bomba, ¡pum!, para romper esa especie de costra que se va formando en las raíces, que son esas sales cristalizadas, que son las que no dejan que el árbol pueda absorber el agua con los nutrientes diluidos para poderse alimentar. Por lo tanto, si eso no sucede, lógicamente se muere, ¿no? Aunque antes nos avisa de que ese proceso está pasando y nos avisa porque ni porque le pongamos cristalino ni porque le pongamos nada. Al final la decoloración cada vez se va haciendo más fuerte, la caída de hojas interior sobre todo, que es la más débil, empieza a caer y empieza a darnos muestras de debilitamiento. Por lo tanto hay que poner remedio lo antes posible. Y ese remedio, pues lógicamente hay maneras de hacerlo también pues para que no se muera el árbol. Entre unas cosas otras, unos de ellos, si son químicos, pues o lavamos bien la tierra a base de meterle mucha agua para que se vaya todo el exceso, porque como sabéis, una de las particularidades de los suelos japoneses, por ejemplo, es que al ser tan porosos y con una granulometría más o menos gruesecita, pues entra el agua prácticamente igual que sale. De ahí que tengamos que abonar bastante, ¿no? Y los abonos a ser posible orgánicos porque son los que van liberando poquito a poco cada vez que regamos y de esa manera el árbol lo puede aprovechar de mejor manera, ¿no? Y cuando realmente se le aporta, no constantemente. Por lo tanto, es un poco el tema a tener en cuenta. Y con los químicos pues pasa eso, crean una capa, una costra de sales que al final luego hay que utilizar desbloqueantes para que eso de alguna forma se vuelva a empezar a activar y bueno, y ahí es donde entran los quelatos, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, a partir de ahí luego ya yo creo que la cosa más o menos queda clara. Ahora ya es cuestión de que llegado ese momento, hemos pasado por la primavera, cómo utilizar el abono para ayudar un poco a que el árbol
termine su ciclo vital de reproducción. Y hemos llegado al verano donde realmente tenemos que tomar las pautas para que el árbol no se nos ponga amarillo o para que el árbol no se debilite, porque otra de las cosas también que hace muchas veces, por ejemplo, los arces palmatum, hay veces que se queman las puntas. A ver, un poco posiblemente pueda ser por el calor también, porque son árboles de alta montaña, pero de una humedad relativa del aire muy alta, ya que Japón está rodeado de océanos, por lo tanto eso hace de que la humedad ambiental sea alta y bueno, por las hojas de los arces, sobre todo lo que son las puntas, cuando los ambientes son muy secos, de alguna manera pues se terminan quemando, ¿no? Pero si en condiciones normales tenemos un poco de cuidado a la hora de sombrearles un poquito, que no les falte su agua, con un suelo bien oxigenado y tal, y tenemos la precaución de que antes de que se inicien los calores fuertes, de que el árbol esté fuerte desde el punto de vista de abono, como digo, sobre todo de nitrógeno, que es el que endurece las hojas, ¿eh? Pero claro, esto no quiere decir que le metamos el nitrógeno, venga, por ahí entran los nitrógenos estos que os digo, pues con porcentajes de entre el 15 y el 20% incluso, ¿eh? Como os digo. Y eso, claro, el nitrógeno, la acción que tiene es la de endurecer también lo que es la hoja, las pone fuertes, entonces eso hace que sea mucho más resistente de cara a los golpes de calor, ¿vale? Y de que se mantenga también el verde, porque como os digo, se activa totalmente la función clorofílica a tope y funciona de otra manera. Y luego tener en cuenta una cosa, que todos los abonos, incluso el fosfito potásico que se llama, que es fósforo y potasio, que son los compuestos que utilizamos en otoño para que sirvan un poco de, pues igual, de protección y de fortalecimiento para los árboles en otoño, y ahora entramos en más detalles. Y aunque ponga que solamente eso, pero también lleva una parte de nitrógeno, porque el nitrógeno es el motor que mueve de alguna manera todos los componentes minerales, ¿vale? Es el que los activa, es el que los mueve y los lleva donde realmente la planta los puede procesar para sacar de ellos lo que de alguna forma es capaz de conseguir, ¿no? con esas aportaciones de los minerales, las composiciones que hacen. Entonces, que tengáis en cuenta que el abonar, por ejemplo, en otoño con un abono bajo nitrógeno también puede ser un poco desde el punto de vista de que en ese momento no necesitamos crecimiento vegetativo. Por lo tanto, la aportación de nitrógeno tiene que ser mínima, solo la cantidad necesaria para que sea capaz de mover el fósforo y el potasio, que son los que se encargan de potenciar el sistema radicular para que sean capaces de absorber más nutrientes, y al mismo tiempo el potasio es un secante natural que actúa un poco a modo de fungicida y al modo de endurecedor de toda la brotación nueva para ayudarla a lignificar, a que se haga más fuerte de cara al invierno, al frío sobre todo, ¿no? Y esto de alguna forma es un poco lo que hace el fósforo y el potasio, con la ayuda, como digo, del nitrógeno, que es el que de alguna forma tiene que estar siempre presente, pero en la justa medida en la que los fabricantes son capaces de producirlo, porque ellos son los que tienen las formulaciones en las que las composiciones son equilibradas dependiendo de un rendimiento o de otro, que normalmente es como que muy básico, ¿no? La mayoría de los abonos se mueven pues entre, pues no sé, este por ejemplo que tengo aquí, este es un 886, para que os hagáis una idea. Este otro es un 555, es un triple de 5, este es un... O sea, que más o menos oscilan todos dentro de esa línea. Entonces, cuando hay algo un poco excepcional, pues ya tiramos de estos, que este, por ejemplo, lleva a partir de 17 de nitrógeno. Por lo tanto, os podéis imaginar qué chute de adrenalina que se le mete al árbol, ¿no? Pero esos son, como digo, momentos puntuales y son posiblemente de los que menos se utilizan, ¿no? Pero que lo tengáis en cuenta, que eso está ahí. Y bien, pues nada, luego hay quien comenta también que los árboles en invierno pues que no se deben de abonar, porque ya se han parado, ya no necesitan, pues no se han parado relativamente, como digo, se quedan en stand-by. Si se pararan del todo se morirían, por lo tanto el árbol sigue vivo. Otra cosa es que no utilicemos
las dosis, por ejemplo, que se utilizan en momentos puntuales como la primavera, que es cuando realmente necesita esa dosis calculada. Pero en invierno hay árboles, por ejemplo, como las coníferas, ¿vale? Las siempreverdes, que hacerles una aportación a media dosis, por ejemplo, ¿vale? A media dosis de un abono, un triple, ¿vale? Pues les ayuda bastante a que el invierno sea menos crudo, ¿vale? Y eso lo digo desde el punto de vista profesional. Ahora ya cada uno que haga lo que quiera y que decida lo que quiera. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, eso que lo sepáis que se puede hacer perfectamente. Y bueno, dicho esto, que es más o menos un poco el tema de los abonos, creo que he pasado un poco más o menos por todos los puntos. Ahora digamos que la otra parte sería en la que cuando cultivamos árboles, dependiendo del estadio de formación del árbol, que sea un pre-bonsai o un árbol a medio hacer o un árbol terminado. Bueno, pues para eso está claro que ahí van a entrar en juego una serie de condiciones, como digo, ¿no? Pues si es un árbol que le iniciamos por primera vez, donde se le da una poda de formación, que suelen ser bastante drásticas, pues lógicamente al árbol hay que estimularle con productos que de alguna forma le pongan enseguida, le activen y empiece a crear crecimiento nuevo y que, bueno, pues que de alguna forma nos ayude para formar el árbol, digamos que lo antes posible, ¿vale? Entonces, ese es un poco el tema. Si nosotros utilizamos un suelo, por ejemplo, un grueso, nos obliga a regar más porque hay mayor ventilación y de esa manera se seca antes, y entonces cuanto más regamos, más lavamos el suelo, por lo tanto más aportación de abono. O sea que es un ciclo, ¿vale? Que es como pues, lo típico de regar cuando el árbol lo necesita, ni antes ni después. Entonces lo que estamos haciendo es que cada vez que regamos estamos lavando el suelo, pero como aportamos abonos, lo que estamos haciendo, y si son de liberación lenta, aunque sean cantidades grandes, pues lo que estamos haciendo es volver otra vez a reponer lo que de alguna forma haya podido perder. De esta manera, el árbol no le falta alimentación, en un sustrato suelto, las raíces crecen con una buena soltura y al tener de dónde poder succionar nutrientes y agua, pues lógicamente el crecimiento va a ser mucho más generoso y posiblemente el árbol le podamos formar en menos tiempo. Para esto, lógicamente, utilizamos abonos ricos en nitrógeno, sobre todo, o sea que ahí lo que más va a entrar seguramente sea la parte de los abonos químicos, que son los que de alguna forma, pues bueno, nos van a dar esa opción de crecimiento más rápido. Pero con eso también tenéis que tener cuidado. Los abonos nitrogenados sí provocan un crecimiento mucho más rápido y mucho más de mayor masa de verde posiblemente, todas estas cosas, pero eso tiene su particularidad, y es que cuanto más deprisa crece, la calidad del leño deja un poco que desear, y al dejar que desear, porque no tiene la dureza que tiene un crecimiento, un árbol en un crecimiento normal, pues suele ser más susceptible a contraer hongos que pueden fastidiar la madera. Por lo tanto, me remito otra vez a que seáis escrupulosos en cuanto al etiquetado de los productos, y aunque utilicéis un producto que sea alto en porcentaje, ¿vale? Pero sí que de alguna forma que sea equilibrado, que sea un triple, por ejemplo, o incluso a lo mejor un poquito más alto en potasio, para que de esta manera contrarreste un poco y mantenga a raya los hongos, que como digo es un secante natural para los hongos, ¿vale? Ese es un poco, bueno, el condicionante que creo que debemos de tener. Luego de ahí pasaríamos, por ejemplo, con eso, conseguiríamos un resultado relativamente rápido y en tiempo dependiendo de la especie también, pero siempre se acelera los procesos de crecimiento, pues podríamos formar el árbol en menos tiempo. Luego estaría el estadio intermedio, en el que ya el árbol, bueno, pues yo doy por hecho que tiene ya un tronco con un cierto grosor, una ramificación básica con diferentes diámetros de formación de primera, segunda y tercera categoría,
y a partir de ahí digamos que lo que nos interesa ya es ir creando seguramente las masas de verde, ya así un poquito de estas que vemos por ahí así en estilo nube, tan bonitas que tanto nos llaman la atención. Pues ahí sí que es cierto que a lo mejor ya lo que tenemos que hacer es bajar un poquito el porcentaje del nitrógeno, ¿vale? Pero no bajar demasiado, porque si no entonces no contrarrestamos. La mezcla de sustratos ya también tiene que ser un poquito más fina para que el crecimiento sea un poquito más controlado, y de esta manera, con la combinación otra vez del abono y de un sustrato acorde, pues al final los resultados que vamos a conseguir son mucho más adecuados y seguramente que la formación será mucho más efectiva. Una buena aportación de nutrientes y una buena oxigenación del suelo en las raíces tiende a que haya una brotación homogénea por el árbol y que haya muy poca descompensación en cuanto a crecimientos excesivos que algunas veces hay veces que pasan en algunos árboles, una rama que tira más de la cuenta y luego al final hay que podarla entera porque nos ha fastidiado a lo mejor el trabajo ya de un par de años, porque ha engrosado más de la cuenta y ha perdido proporciones. Por lo tanto, ese es otro tema que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pero ahí ya, por ejemplo, estamos hablando de los abonos estos de 6, 7, 8% más o menos, y dentro de esa línea, pues por los demás componentes, ¿eh? Cuando hablamos de 6, 8, pues a lo mejor los otros son 5, 7 o 8, 6, o sea que más o menos tienen muy pocas diferencias, y eso es un poco lo que tenemos que mirar. Y luego ya por último, digamos que sería el árbol ya que está establecido. El árbol que está establecido, hombre, pues lo aconsejable es abonarle con abonos orgánicos a ser posible, que como digo son mucho más suaves, y de esta manera incluso hacerles la aplicación una vez que han brotado, ¿vale? Y digo que una vez que han brotado porque si de alguna forma son árboles que no nos interesan, que se desboque el crecimiento, y entonces de esta manera conseguimos un crecimiento más homogéneo y reducido, que es lo que nos interesa, ¿no? Y sí que a lo mejor luego en el otoño, pues a lo mejor la aportación puede ser un poco más fuerte, porque ya el árbol no va a crecer, lo que va a hacer es retener nutrientes y reservas y energía para la siguiente temporada, que esa es la que realmente nos interesa. Si en otoño luego le hacemos una aportación más fuerte, pues al final luego eso de alguna manera le va a beneficiar, y a nosotros también, porque la primavera va a poder brotar perfectamente, y una vez que termine el ciclo empezar a abonarle para que las hojas no crezcan más de la cuenta. Y ese es un poco el proceso en el que se mueve el tema de los abonos. Luego queda otra parte que también quiero tocarla, cuando se trasplanta un árbol, ¿no? Y decimos esto de que es que no es aconsejable abonarlos, tal cual. Bueno, no sé, un enfermo cuando sale del quirófano, aunque no sea nada más que suero, se le pone, ¿no? Porque si no se moriría, de alguna forma también. Entre lo débil que resulta el salir del quirófano con una operación, por ejemplo, en este caso en el árbol sería un trasteo de raíces potente para trasplantarlo por primera vez, o si está ya iniciado, pues bueno, pues es más fácil y más sencillo, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es que os pongo ejemplos un poco para que entendáis que son seres vivos nosotros y los árboles. Por lo tanto, creo que la cosa como que está bastante clara. A ver, sí que es cierto que no podemos utilizar los abonos tal cual se utilizan, ¿vale? Y de hecho para eso, pues bueno, sí que hay productos, no sé, activadores de otra manera, no solamente el tema de las micorrizas o de las tricodermas, que ayudan mucho, sobre todo a contener esas enfermedades fúngicas que se producen en los suelos nuevos hasta que se asientan un poco cuando una planta se le acaba de hacer un trabajo en las raíces importante, ¿no? Hay veces que se forman hongos y eso pues sí que hay que intentar mantenerlos a raya. Entonces, en este caso, las micorrizas y las tricodermas funcionan bien, pero funcionan bien. Lo que pasa es que si utilizamos otro tipo de producto antes para intentar
meterle adrenalina al árbol para que tire, es posible que a lo mejor en ese momento no sea el mejor para ponerle las tricodermas ni las micorrizas. Eso es mejor esperar unos días a que empiece a activar y luego ya sí se las aportamos para que empiecen a activarse en el suelo y a protegerlo todo. No sé, productos como activadores, regeneradores del suelo, cosas de estas que lo que hacen es ayudar a los árboles, ¿no? No sé, productos basados, es que no quiero decir marcas, entonces, pues no sé, pero bueno, en este caso lo voy a decir, es algo así pues como el Enregal, por ejemplo, ¿no? Que es un producto que de alguna manera tiene una composición química un poco especial y que de alguna manera se utiliza pues para meter inyecciones de adrenalina a los árboles hasta que empiezan a brotar. Y no digo que con estos que todos vayan a salir para adelante, pero hay veces que ayuda bastante, ¿no? Y bueno, pues el Enregal es un compuesto que es químico orgánico de los restos, digamos, pues como la sangre de los animales y otra serie de historias. Bueno, pues después de un proceso químico que realizan y tal, pues sacan un producto como este. Entonces eso se utiliza en el riego y estas cosas, pues bueno, eso es un poco lo que hay, son un poco activadores, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que hay, es que no hay más historia. A partir de ahí, en el momento de que el árbol veamos que empieza a activarse, entre medias ya le habremos puesto seguramente ya las tricodermas y las micorrizas, y en el momento que el árbol empieza a reaccionar ya bien y que vemos que no hay mucho problema, pues podemos ir haciendo pequeñas aportaciones de abonos orgánicos desde el punto de vista de que sólidos para que vayan despacito aportando y de que de esta manera el árbol le dé tiempo a recuperarse. Como digo, como el enfermo que sale del quirófano, que es suero, no filetes, pues en este caso aportaciones pequeñas, no le metamos los cilindrones estos abonos como estos que desde el primer momento, porque si no, al final le vamos a empachar y lo mismo lo que hacemos es estropearle más que otra cosa, ¿no? Pero sí que algo que le vaya ayudando. Y si tiene hoja, pues mejor, porque al tener hoja es más fácil, se le aportan nutrientes foliares y de esta manera, sin castigar las raíces, las pocas que le queden y las que esté activando, pues le va a llegar al árbol y le va a activar mucho más deprisa. Por lo tanto, esa es una de las ventajas que tienen también los productos químicos y que sean o bien foliares o bien sistémicos, que de alguna forma aportan los productos o llegan al árbol de otra manera, ¿no? Sin tener que pasar todos por las raíces para que de esta manera, pues bueno, pues que el equilibrio sea más constante en el momento de la recuperación y sea mucho más rápido y el árbol pues, reaccione antes, ¿vale? Entonces ahí creo que ya más o menos os he dicho un poco lo que creo que hay que saber un poco y tener en cuenta. Luego el tema de las marcas es como os digo, bueno, los abonos japoneses son lo que son, llevan igual mucho tiempo de estudio y lógicamente de trabajo para conseguir que con las composiciones que llevan, vegetales, animales y tal, pues que, bueno, conseguir un equilibrio bastante bueno en el que los árboles se mantienen en unas buenas condiciones. Y los tenemos en diferentes formatos, este es japonés también, que son bolas más gordas y planas. Este es pequeñito, así que sirve pues, para los árboles grandes y para los pequeños. Este es un Pérez, que es nacional, ¿vale? Y ese es al 50% más o menos, lo diré, de vacuno, de vacuno, que algunas veces ya el procesador se queda enganchado. Y bueno, simplemente pues eso, que sepáis que hay muchas posibilidades, que no hay ni mejores abonos ni peores, simplemente el abono que tengáis más cerca es el que tenéis que utilizar, ese va a ser siempre el mejor. Simplemente tenéis que aplicarle como realmente os aconsejan, porque detrás de eso hay un gran estudio, que no es algo que está hecho al azar, de llegar a decir, nada, pues venga, le echas todo esto y ya está, no. Aquí hay un estudio detrás de todo esto y hay muchos científicos, ingenieros y tal que hacen las pruebas en campo y para darnos un poco luego lo que de alguna forma tenemos a la mano cuando lo vamos a comprar.
Y bueno, pues como digo, la elección ya os la dejo un poco a vosotros. Creo que al final hay veces que hay que saber escoger, hay veces que tenemos que intentar hacer buenas combinaciones en beneficio de nuestro árbol y el nuestro, lógicamente. Y bueno, el tema de los precios en estas cosas están como que muy equiparados. Posiblemente los abonos orgánicos sean mucho más, los nacionales, sobre todo los de producción nacional, son mucho más económicos, ¿vale? Porque, bueno, pues eso que se supone que encarece todo lo que viene de Japón, ¿vale? Y que lleva el apellido bonsai, que yo no digo que no tenga esos gastos, porque lógicamente los tiene, ¿no? Que son los de aduanas, transportes, tal cual, y bueno, y lo que me quiero ganar. Entonces, dicho así, entonces claro, al final todo eso hace una suma de que hay algunos productos que, bueno, pues sí que son un poquito caros, ¿vale? Eso no les quita ni la efectividad ni la calidad, ¿vale? Pero sí que es cierto que a lo mejor, por ejemplo, en su lugar de origen tienen un precio muy económico, muy asequible, pero cuando llega a nuestras manos, pues lógicamente si nos empeñamos en que todo tiene que ser japonés, pues al final eso sale por un pico, ¿eh? Entonces ahí ya, yo lo que os digo, yo creo que además, palabras más o menos textuales de un japonés, no hay mejor abono que el que uno tiene cerca, ¿vale? Porque es el que mejor le va a venir en ese momento. Entonces, ya digamos que lo dejo un poco también a vuestra elección, ¿no? Por eso yo no aconsejo ni abonos de una manera ni de otra. Simplemente os digo que un poco como las tierras. Los japoneses están estudiados con muchos años ya de práctica y de los productos que utilizan, que son naturales, la mayoría de ellos. Y luego, bueno, pues las aportaciones químicas que los japoneses también abonan con químicos. También las hacen cuando las tienen que hacer, pero que eso ya, pues como nosotros aquí, lo que yo os estoy diciendo, una combinación alternando en momentos puntuales dependiendo un poco de lo que os he estado comentando, ¿no? Pues haremos un tipo de aportación o otra según nos convenga a nosotros y sobre todo al árbol. Yo creo que es al que hay que darle prioridad en estas cosas. Entonces, bueno, pues como digo, lo de siempre, una buena combinación, un buen sustrato, un buen abono, un agua con una cierta calidad buena, si es posible, pues al final lo que conseguimos es el conjunto de un medio natural con el que formar vida y donde el árbol o los árboles van a vivir en perfecta armonía con su propio medio, con el suelo. Y nosotros la verdad es que nos llevaremos grandes satisfacciones, saldremos a la terraza, al patio, donde los tengamos, con una Coca-Cola, un café o una cerveza, a disfrutar de nuestros árboles. Tan fácil como eso, ¿eh? Entonces eso es un poco lo que os quería comentar y nada, ya deciros que, bueno, por lo de siempre, posiblemente me haya dejado muchas cosas porque esto es como todo, tanto, o sea, cualquier tema del que va en relación con el mundo del bonsái o de la horticultura, tal, de alguna forma son complejos, son amplios y necesitaríamos de muchas horas yo os comento, algunos ya me vais haciendo preguntas a través del canal y a través de mi correo y tal, y bueno, pues de alguna forma no os preocupéis, me hacéis la pregunta y yo en la mayor brevedad pues procuraré de daros una respuesta lo más acertada posible. Y bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado ya con esta segunda parte, que espero que os sea de provecho, como en otras ocasiones, y que, bueno, pues ahora ya cada uno tenéis que decidir de alguna forma qué utilizar o qué no utilizar, dependiendo un poco de vuestras posibilidades. Lo que está claro es que, como habéis visto, hay una amplia gama de productos, tanto japoneses como nacionales, y bueno, pues que de alguna forma son todos útiles. Simplemente es utilizarlos como están recomendados por el mismo fabricante, que es el que realmente ha hecho ensayos para ello, y poco más. Por lo demás, pues ya os digo que esto ya es un poco a
a vuestra elección. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre recordaros que bueno, que le deis al like o suscribiros, sobre todo aquellos que llegáis nuevos, y que para que os lleguen los vídeos puntualmente, pues de alguna manera es la mejor forma, ¿no? Suscribirse sobre todo y bueno, y darle al like y bueno, pues nada más, daros las gracias por estar ahí un día más y que nada, que hasta pronto, hasta otro vídeo más.